Y bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Éjale, así debe ser, eso, ahí. Con entusiasmo para ya estando aquí a las 7 p.m. horario continental chileno, no Punta Arenas, para dar inicio a esta conversación. Así que ahí, hacer como diría Goku que veía cuando chiquitito, una Genki Dama para poner harta energía y poder darle con entusiasmo a esta sesión. Feliz de si nos van compartiendo ahí por el chat de dónde nos visitan, de dónde vienen, para que sepamos quiénes estamos conectándonos en este espacio de conversación. Veo por ahí y privilegiado ya de saber que cuento en la audiencia con don Luis Algarra. Eso ya es un honor que intratable. Ya con esto estoy feliz. Y de ver tantas personas de Paraguay, de Argentina, desde Puerto Vara, desde Concepción, desde Jalisco, México. Veo aquí también participantes de nuestro programa de Fundamentos. Veo Sao Paulo, Gench, aquí presente, Machalí, de distintas partes de este globo, queriendo conectarse en este espacio de reflexión y conversación. Los amigos veracruzanos que hemos estado ahí compartiendo reflexiones potentes. Y bueno, para mí, un gusto y un placer poder estar aquí en este espacio. Y aquí, entrando más personas, sí, estamos dando más acceso a quienes se quieran conectar a esta, aún llamándose clase magistral. Eso en realidad se los dejaré a ustedes una vez finalizada esta sesión, que lo comenten. Sin embargo, lo concreto que haremos en este espacio es que los y las invitaré a un pequeño viaje reflexivo en relación a los fundamentos de la biología cultural. Espero poder lograrlo raudo como una saeta, para que luego de aquello poder abrir espacio a preguntas de clarificación que pudieran surgir a partir del chat. Habiendo dicho eso, espero poder pasar la presentación en unos 25 minutitos, así que ahí paciencia, orejita abierta, no solo para oír, sino que para escuchar. Y luego de eso, si quieren, transitamos un bombardeo amoroso de preguntas que espero estar a la altura de poder responder. Y si no, alguna voz maravillosa de este espacio me acompañará para ello. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas para comenzar? Bueno, antes me quería presentar también. Mi nombre es Sebastián Gallero, no sé si todos me conocen, probablemente no. Me desempeño como director de Matrística actualmente y ahora me desempeñaré como el facilitador de este espacio de conversación reflexiva. Y para ello, fíjense que venía preparado y armé una presentación. Así que desde ahí les voy a ir acompañando con esta PPT para que vayamos por este viaje de reflexiones y distinciones. Y antes de comenzar, quería también comentar que estoy con mi polerita de homenaje a los Rolling Stones por la partida de su baterista, banda a la cual yo seguía como herencia también de legado, dado que una banda transgeneracional que ha ido marcando linajes en distintas familias. Así que desde ahí ya podemos estar comenzando. Y como les decía, hoy con ustedes Sebastián Gallero, director de Matrística, también conocido como Chief Disruptive Growth Officer, y eso no es nada más que un nombre bien rimbombante en el querer decir que estoy en el deseo de ampliar el propósito de este entendimiento y de estas reflexiones tan maravillosas que Humberto y Jimena han ido desarrollando en la biología cultural. Y les quiero contar un poco qué es lo que hacemos nosotros en Matrística antes de comenzar. Desde inicio del año 2000 nos enfocamos en entender lo vivo y lo humano, desarrollando y estableciendo marcos fundamentales para la colaboración, el desarrollo personal y el alto desempeño. Y veo que Mireya está rayando la pantalla. Mireya, por favor, si pudiéramos no generar esas líneas en la presentación para poder continuar adelante. Y continuando con lo que decíamos, ¿cómo lo hacemos?
Acompañamos, y voy a dejar de presentar y volver a presentar nuevamente. No hay problema, el error es posterior a la experiencia. Así que no hay problema, Mireia. Seguimos adelante. Acompañamos a personas, equipos y organizaciones desde la biología cultural en los procesos de cambio e integración cultural, que como ya sabemos, y todos y muchos de ustedes deben conocer también, comienzan siempre por una transformación individual. Y nuestra invitación está a realizarlo entendiendo la naturaleza del convivir humano y por lo tanto también de los seres humanos. Y para ello, en este viaje, los invitaré a que veamos tres grandes temitas. El primero tiene que ver con una invitación al comprender qué refieren Humberto y Jimena con esto de la ampliación de mirada. Luego reflexionaremos un poco respecto al cambio de pregunta y por último lo invitaré a una cortita pero potente reflexión acerca del arte de escuchar. Y para contarles sobre el cambio de mirada les voy a contar una pequeña historia. Érase una vez un joven Sebastián ahí viajando con su mochila de montañero por distintos lugares y en ese momento del viaje me encuentro con tres trabajadores. Me acerco al primero y le pregunto, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando, picoteando una roca. Laborando ahí, en el desierto al sol, labrando una roca. Interesante. Continúo, me acerco al siguiente trabajador, este era el primero que estaba labrando su roca, le pregunto al segundo, ¿y tú qué estás haciendo? Bueno, yo estoy construyendo un muro. Interesante. Lo veo ahí, construyendo un muro. Me acerco al tercer trabajador y le pregunto, ¿y tú qué estás haciendo? Estoy construyendo una catedral. Interesante. Aparecen tres trabajadores realizando, un observador diría, la misma acción, labrando una roca. Sin embargo, el sentido que cada uno de ellos le estaba brindando al acto, a la acción de labrar la roca, son completamente distintos. Uno dándole forma a un ladrillo, un segundo trabajando en la articulación de un muro y un tercero construyendo una catedral. Esa una reflexión para darnos cuenta con respecto a nuestra mirada. ¿Hasta dónde alcanza nuestra mirada? Muchas veces vemos en las organizaciones o incluso también en el colegio de que uno intenta mostrarle a los colaboradores o a los estudiantes una visión más amplia. Bueno, esta es una distinción concreta sobre la amplitud de nuestra visión, la amplitud de nuestra mirada. Y esa distinción las invito y los invito a que la conserven como una distinción de telón de fondo para la conversación que iremos teniendo en este espacio. Y desde ahí, cuando ampliamos la mirada, esa ampliación de mirada puede ocurrir de distintas maneras. Y la invitación central desde la biología cultural está en el cambio de pregunta. Está en este maravilloso y potente cambio de pregunta que surge en las conversaciones de Humberto y Jimena, en este transitar de la pregunta del ser al hacer. Esto darnos cuenta del transitar de la mirada de lo que es al cómo hacemos lo que hacemos. Y para poder mirar y entender ese giro epistemológico, cambio de pregunta o cambio de mirada, como sea que lo queramos distinguir, es fundamental darnos cuenta que todo conocer es un hacer. Y para llegar a darnos cuenta que todo conocer es un hacer, tenemos que pasar por un periplo de reflexiones. Y comenzaremos por el primer punto. Desde tiempos memoriales, desde hace mucho tiempo, existe una tradición en el modo de pensar de nuestra cultura occidental. Una tradición que está fundada en cierta concepción con respecto a la naturaleza de la existencia, con respecto a la realidad, con respecto a la verdad. En la filosofía,
en la reflexión filosófica y en la visión de base del mundo que habitamos, existe una visión de mundo en la que buscamos una verdad allá afuera, buscamos la objetividad, en donde mayoritariamente, desde donde pensamos, el mundo que vivimos es un modo de pensar lineal causal. Una tradición aristotélica, dirían algunos, o te pusiste cartesiano, dirían otros. Sin embargo, existe siempre en el trasfondo el supuesto de que existe una realidad independiente, de que existe una verdad allá afuera y que podemos acceder a ella. Por favor, con esto no lo confundan con el hecho que podemos constatar que en nuestro alrededor existe un entorno, existen distintos elementos materiales, físicos en nuestro alrededor. Aquí, en esta distinción de la visión de mundo, estamos específicamente refiriéndonos al cómo conocemos aquello que decimos que está afuera. Por lo tanto, el cómo lo conocemos, la visión de mundo tradicional, ha sido siempre centrado en la pregunta del cómo es tal cosa, como si fuera una entelequia o una entidad independiente de uno. ¿Cómo es la verdad? ¿Cuál es la verdad de lo que ocurrió? Y lo ponemos ahí, afuera. Esa es la visión de mundo tradicional desde la que hemos estado. Pero luego podemos hacer una reflexión. Y la invitación que hacemos desde Matrística, desde los fundamentos de la biología cultural, es la invitación al cambio de la pregunta por el ser, que es la pregunta por lo que es, a la pregunta por el hacer. ¿Cómo hago lo que hago de manera tal que X cosa surge? En ese sentido, siempre que hacemos una pregunta con respecto a algo, la respuesta para descubrirlo será una serie de haceres. Por ejemplo, ¿cómo es la receta del pan que hacía la abuela que era tan rico? Ah, interesante. La receta de pan de la abuela que era tan rico, tienes que seguir los siguientes pasos. X cantidad de gramos de harina refinada. X cantidad de gramos de harina integral. Aquí se van a dar cuenta que no sé hacer pan, sin embargo voy a ir mostrando algunas cositas, pero sí sé que me gusta el pan con queso azul y me imagino que necesitará, no sé si agua, probablemente, el harina para que pegue, o quizás pueda hacer huevo. Bueno, luego me harán, si desean me pueden hacer bullying por el chat, por mi desconocimiento, pero nos van a mostrar una serie de ingredientes y una serie de haceres que si uno los hace, resulta en el pan que hacía la abuelita. Cada vez que hacemos una pregunta por lo que es, lo podemos responder con un hacer. Es desde ahí la pregunta de transitar la pregunta por lo que es al cómo hacemos lo que hacemos para que surja. Por ejemplo, José Luis es tan simpático. ¿Cómo lo sabes? Bueno, en las conversaciones que he tenido un trato muy cordial, han sido lindas conversaciones, nos hemos escuchado mutuamente, desde ahí que puedo distinguir que es cordial. ¿Se dan cuenta? Una pregunta por el ser la contestamos con distintos haceres. Y eso genera algo maravilloso, que al igual como un trabajador a otro se amplía su mirada, del estar trabajando un ladrillo al poder mirar un muro, cuando hacemos este cambio de pregunta del ser al hacer, cambiamos y ampliamos nuestra mirada. Y ese cambio de mirada, si reflexionamos y aceptamos esa pregunta por ese cambio de pregunta del ser por la pregunta por el hacer, va a resultar en la transformación de nuestro modo de pensar. Porque al ampliar nuestra mirada se amplía nuestro repertorio de distinciones, se amplían las reflexiones que podemos hacer al respecto. Pues la pregunta por el hacer resulta en una pregunta que nos espejea. ¿Cómo hago lo que hago de manera tal que surge el pan de la abuela?
¿Cómo hago lo que hago de manera tal que puede surgir un muro o una catedral? En ese sentido, este espejearnos nos lleva a mirarnos en lo que hacemos. Y desde ahí se amplía todo. Se amplían todas las posibilidades de nuestro hacer en ese instante. Y desde ahí podemos transitar a darnos cuenta de que somos responsables de las distinciones y de los mundos que traemos. Porque tiene que ver con nuestros haceres. Y cuando hacemos eso, surge otra cosa maravillosa. Es que desde lo anterior nos podemos preguntar, ¿qué queremos conservar de lo que hacemos? ¿Qué queremos conservar de lo que distinguimos? Y cuando sabemos qué queremos conservar, podemos descubrir también qué queremos transformar. Esta pregunta que nos espejea tiene una pregunta paraguas, que es, ¿qué deseo conservar en mi vivir y convivir? ¿Qué deseo conservar de la visión de mundo que tengo? ¿Qué deseo conservar de lo que hago? Y se abre desde ahí el espacio para transformar. Y desde ahí llegamos al quinto punto, que es darnos cuenta que todo conocer es un hacer. Pero de ello solo nos daremos cuenta si es que estamos dispuestos a aceptar la pregunta. Aceptar la pregunta sobre cómo hacemos lo que hacemos en nuestro día a día. Y esto es clave también, porque el darnos cuenta que todo conocer es un hacer, lo podemos constatar en nuestro vivir cotidiano. ¿Por qué? Porque si una persona sabe, o si una persona dice que sabe lo que dice que sabe, se le va a notar en el hacer. Tal como cuando el doctor Maturana, cuando llegó a Harvard y quería estudiar obstinado el doctorado que él deseaba, pese a que no cumplía con los requisitos formales para hacerlo, luego de la exposición que él da, la comisión le responde: señor Maturana, muy interesante su trayectoria, entendemos que no cumple con los requisitos, sin embargo, si usted sabe y conoce todo lo que dice que sabe y conoce, se le irá a notar a lo largo del programa. Y evidentemente todos nosotros ya sabemos que se le notó. Entonces, este cambio de pregunta trae también consigo algunas consecuencias. La primera es que podemos escoger dejar de ver la vida pasar, buscar culpables en los demás y victimizarnos. Porque nos podemos dar cuenta desde ahí de que somos nosotros quienes tenemos la posibilidad de cambiar la pregunta y escoger mirar desde otro lugar. Además, nos podemos hacer cargo y empoderarnos de lo que hemos decidido conservar, porque ya no es la realidad o la vida allá afuera o la verdad allá afuera la que nos orienta, sino que la conciencia de nuestros haceres. Y por último, y más fundamental aún, recuperamos la responsabilidad de nuestro vivir. En ese sentido, esta invitación del cambio de pregunta es una invitación a ampliar nuestro repertorio de distinciones. Un repertorio de distinciones que puede estar reducido a, bueno, es que la vida es así, es la realidad de las cosas, así es nomás, a transformarlo a, bueno, ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo de forma tal que la vida me resulta así? De modo tal que lo que ocurre en mi alrededor me resulta así. Porque también, no se olviden, siempre estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos porque estamos conservando algo de nosotros para estar ahí. Si reclamamos de que el trabajo no nos gusta, de que nos tiene cansados, de que estamos, como diríamos en Chile, chatos del trabajo, la primera pregunta sería, bueno, ¿por qué no lo dejas? Ah, no, es que el trabajo me permite tener el salario y ese salario me permite pagar el alquiler y comprar alimentos y hacer toda una serie de cosas. Ah, entonces estás ahí conservando tu trabajo porque en realidad estás conservando las condiciones para el vivir que deseas vivir. Entonces estás desde ti. Siempre estamos donde estamos conservando consciente o inconscientemente
algo que es válido y legítimo para nosotros. Si es que no sabemos qué es lo que estamos conservando, les tengo una sorpresa. Tenemos la oportunidad de reflexionar. Nos podemos hacer un matecito, nos podemos tomar un cafecito, o en mi caso a mí me gusta salir en largas caminatas y preguntarse, ¿por qué estoy en eso? ¿Qué estoy conservando? El trabajo sí ya, pero ¿qué consecuencias tiene el trabajo? Tengo ciertos beneficios, tengo ciertos salarios, y podemos siempre ahí llegar a qué estamos conservando con lo que hacemos y dónde estamos. Y de pasadita no puedo dejar de saludar a don Gilson Gómez, grande Gilson, saludos a Bahía. Y ahora les voy a hacer un pequeño recap. Primero vimos la ampliación de mirada, que tiene que ver con no las cosas allá afuera, sino el sentido que le doy a mi observar y a mi hacer. Segundo, vimos esta invitación al cambio de pregunta a través del darnos cuenta que todo conocer es un hacer. Y ahora, para poder reflexionar y darnos cuenta acerca de ello, vamos a ver un poquitito acerca del arte y ciencia del escuchar. Y con respecto al arte, es el saber qué. Con respecto a la ciencia, nos muestra saber cómo. ¿Y cómo lo van a saber? Se los muestro de inmediato. El arte de escuchar tiene dos aproximaciones, o esa es la distinción que nosotros hacemos desde Matrística. No es en sí mismo, sino que lo que nosotros compartimos como nuestra invitación. Una primera aproximación la llamamos como la aproximación tradicional. Es cuando escuchamos para descubrir si lo que dice la otra persona coincide o no coincide con lo que pensamos. Aquí se va a poner desafiante. Es posible que mientras yo haya estado hablando, no tengo idea porque no estaba viendo las camaritas, porque veo la presentación, puede haber sido que alguien haya estado así como, Sebastián está con problemas psiquiátricos. No, ¿cómo se le ocurre decir semejante tontera? No, yo ya le voy a explicar cómo es realmente el tema de la visión de mundo. Ahí, esa disposición al escuchar es una disposición que está buscando ver si lo que el otro dice o no coincide con lo que uno piensa. Y esas gesticulaciones que hice son reacciones naturales que aparecen desde esa disposición. ¿Se entiende? A ver las cabecitas ahí. ¿Sé que vamos? Ya, vamos bien. Súper. Éjale. Ahí también para que sea con actividad física esta actividad. ¿Ah? Me gusta. El cuerpo es importante. Y vemos también de que hay una segunda aproximación a la cual nosotros invitamos, que es la aproximación desde la biología cultural. Y es cuando escuchamos para descubrir desde dónde dice lo que dice la persona que lo dice. Es esa disposición en la que algunos de ustedes o algunas de ustedes puede haber estado escuchando y diciendo, ¿de dónde habrá sacado Sebastián esas distinciones para estar compartiéndolas? ¿Qué habrá estudiado o leído Sebastián para estar compartiéndonos esta distinción? Esas son preguntas que buscan clarificación. Esas son preguntas que buscan, como cuando estamos en verano, tirarse un piquero o una zambullida a la piscina de ese conocer. Es esa zambullida querer profundizar desde qué fundamentos se dice lo que se dice. Les voy a poner un ejemplo. Aquí me imagino, ¿hay profesores? Sé que hay profesores, pero hay... Miren, profe. Hola, profes. Por ejemplo, cuando ustedes preparan un trabajo que tiene que entregar el curso, ¿ya? Habitualmente llegan estudiantes, no alumnos, estudiantes, como solía hacerlo yo en algún momento, que llegaban con la típica, profe, no voy a poder llegar en la fecha que nos pidió. Pucha, profe, sabe que no voy a alcanzar a hacer el trabajo. Ahí existen dos caminos. Como lo hacía el profesor de educación cívica que tenía en aquel momento, no me importa y si no llega el trabajo tienes un 1. O otra clase de profesores, como el gran maestro Renato Traslaviña, que ojalá pudiera volver a conectar con él, que decía, Seba, ¿por qué dices que no podrás llegar con la tarea en el día? Ahí, con esa simple pregunta, ese profesor me dejaba
sonado, diríamos en Chile, sin más alternativa, de tener que mostrarle el argumento de por qué. Pucha, profe, ¿sabe qué? Es que había empezado a avanzar con la tarea y se la comió mi perrito. Sebastián, ya hemos conversado, ese no es un criterio válido como para que no llegues con la tarea en el día. Sin embargo, hay algo súper potente ahí, que es que me escuchó. Escuchó lo que tenía que decir. La aproximación desde la biología cultural es un escuchar para descubrir desde dónde la persona dice lo que dice, cuál es el criterio de validez de su distinción. Y esto, dos aproximaciones, validar lo que ya sé o ver si es que coincide, o el descubrir los criterios, tienen distintas consecuencias. Las consecuencias de la aproximación tradicional es que con esta actitud cerramos los espacios de conversación reflexiva y colaborativa. Por ejemplo, aquel que estaba simplemente buscando que coincidiera con su pensamiento lo que yo estaba diciendo, probablemente después me iba a llegar una cátedra de vuelta, desde una posición más objetiva sobre cómo son las cosas. Y desde ahí no queda mucho espacio para la conversación reflexiva y colaborativa, sino que más bien quizás para un diálogo en el cual a través de dos logos nos encontramos para ver quién gana, cosa que habitualmente ocurre. Pero existe una otra aproximación, desde la otra aproximación de la biología cultural, abrimos los espacios de conversación reflexiva, porque podemos ampliar, podemos generar preguntas de clarificación. Nos zambullimos en este danzar juntos para hacer explícito lo que está implícito, los criterios, los argumentos y las distinciones. Y tenemos más consecuencias. Desde la aproximación tradicional se abre el camino hacia relaciones jerárquicas, desde la exigencia y el sometimiento. ¿Por qué? Porque se escucha desde el poseer la verdad. Y ahí no hay mucho más que hacer. Mientras que por el otro lado, desde esta actitud relacional, abrimos espacio hacia caminos de conspiración, desde el respeto recíproco y desde donde es posible la colaboración, ya que se escucha desde la aceptación de un mundo diverso, de que hay una opinión distinta, de que hay una mirada distinta. Como sabemos, aquí hay personas de toda Latinoamérica y distintos lugares, y agradecido de que estén aquí. ¿Cuánto bien nos haría en la convencional constituyente en Chile de que escucháramos desde la aceptación de un mundo diverso? ¿Cuán diferente sería ese proceso? ¿Cuán diferente sería si Latinoamérica se escuchara a sí misma desde la aceptación de un mundo diverso? Quizás las fronteras que hemos generado entre nosotros ya no serían tan potentes, o quizás ya no serían un tema. Quizás podríamos convivir de una manera distinta. Y aquí viene un elemento potente. Y aquí mega atento, y después de esto termino y entramos a la conversación. Cuando escuchamos para descubrir desde dónde el otro dice, lo que estamos descubriendo son los criterios de validación. Y los criterios de validación son algo maravilloso. Son algo que adquirimos desde chiquititos o chiquititas en la casa, en la escuela, en el barrio, en la plaza. Y son aquellas, es aquel entendimiento, es aquella abstracción, es aquella distinción desde la cual miramos el mundo. Desde ahí, como dice acá, en la vida cotidiana todos escuchamos y respondemos desde una actitud relacional que es básica y que llamamos criterios de validez. Y es lo que uno espera implícita o explícitamente que se cumpla para aceptar algo como válido. Ojo, el que sea aquello que uno espera que implícita o explícitamente se cumpla, no quiere decir que uno deslegitime lo que el otro está diciendo. Al momento de escuchar, uno puede hacer un acto tan simple y concreto como darse cuenta, aquí están todos mis criterios de validez. Y soy consciente de mis criterios de validez. Por ejemplo, si me preguntan de fútbol, un criterio de validez básico es que Universidad de Chile es el mejor equipo de todo el universo. Y voy a escuchar todo lo que voy a escuchar desde ese criterio de validez.
pero consciente de aquello, voy a dejarlos a un lado para disponerme a escuchar el criterio de validez del otro y descubrir. El tomar conciencia de nuestros criterios de validez para abrirnos a escuchar un otro no quiere decir rechazar lo que pensamos, rechazar lo que creemos. Es simplemente tomar conciencia de aquello. Y desde ahí, en la vida cotidiana, la escucha que uno realiza en cada momento implica los criterios de validez que adoptamos desde donde escuchamos. Si es que adoptamos una postura así, en que lo único que tengo por delante son mis criterios de validez, voy a estar tratando de hacer que coincida lo que oigo con mis criterios. Sin embargo, si mi postura es, ajá, criterios de validez, los dejaré descansar un ratito, no se van a perder y puedo ahora escucharte. Y haré todas las preguntas para clarificar aquello que estoy escuchando. Ampliación de mirada, ampliación de visión, primer punto. Segundo punto, el cambio de pregunta. Tercer punto, la escucha y los criterios de validez.